En el corazón de Perú, unas momias están siendo desenterradas de sus antiguas tumbas. Creemos que hay una familia entera ahí dentro. 3, 4 o 5 individuos. Guerreros, madres, niños. Cada uno de ellos es un mensajero del pasado, de uno de los mayores imperios que el mundo haya conocido. Partiendo de los Andes, forjaron una civilización de asombrosa riqueza. Era una tierra violenta, de terremotos y volcanes que perforaban los cielos. Y sin embargo, ellos la conquistaron y crearon una gran nación. Durante menos de un siglo, resplandeció como una joya en los Andes, hasta que una oscura fuerza proyectó una sombra sobre su dios solar y destruyó casi todo lo que los incas habían creado. Hoy los restos dispersos se hallan en peligro debido a una creciente población y a la codicia de los buscadores de tesoros. Ahora los arqueólogos luchan por salvar los últimos vestigios en una carrera contrarreloj. Este pueblo hizo algo extraordinario en los Andes. El pasado de Perú no debería olvidarse. Este es un trabajo muy importante porque nos ayuda a comprender nuestro pasado. Las momias son como cápsulas del tiempo. Pueden enseñarnos mucho acerca de cómo era la vida hace 500 años, pero estamos perdiéndolas muy deprisa. Es un frágil legado el que nos dejaron los incas. Pero con cada fragmento rescatado, con cada nuevo estrato excavado, el pasado cobra vida. Momias incas, secretos de un imperio perdido. Actualmente, los andinos caminan sobre las huellas de sus antepasados. Los restos de sus ancestros están por todas partes, testimonios de un imperio en otro tiempo grande. Hay un creciente orgullo entre los andinos respecto a los logros de sus antepasados. Hicieron cosas asombrosas. Este es el mayor imperio del hemisferio occidental que conocemos y aún nos queda mucho por descubrir. Basándonos en lo que ya sabemos, se trata de uno de los capítulos más destacados de la historia. Hace menos de 600 años, los incas eran solo uno entre los muchos pueblos indígenas de este antiguo territorio. Pero salieron de su pequeño reino montañoso e iniciaron una expansión que acabaría siendo una de las mayores de la historia. En menos de 100 años, los incas se expandieron por una extensa zona. Es una hazaña extraordinaria. Decían descender del sol. Su conquista era pacífica, siempre y cuando los pueblos vencidos obedecieran y rindieran culto a su dios solar, Inti. A medida que conquistaban otras culturas, asimilaban lo mejor de cada una y enriquecían su civilización. Los incas eran increíbles. Hacían cosas que son difíciles de imaginar incluso hoy. Excavaron kilómetros de terrazas en las paredes montañosas, transformando en campos de cultivo un terreno imposible. Ingeniosos acueductos llevaban el agua desde las heladas cimas hasta los campos. Erigieron monumentos a partir de enormes rocas talladas con tal precisión que ni siquiera la hoja de un cuchillo pasaría entre las junturas. Construyeron ciudades enteras como Machu Picchu en remotas cumbres. Pero uno de sus mayores logros fue su extraordinaria red de carreteras. Eran los vasos comunicantes del reino y cruzaban todo el imperio, más de 22.000 kilómetros. La clave de esta red de arterias eran los mensajeros reales.
Los incas tenían un increíble sistema de mensajeros, como una compañía de postas. Y se dice que podían llevar mensajes o incluso alimentos a cientos de kilómetros en un solo día. Creo que lo más asombroso es que los incas eran capaces de hacer esto en uno de los terrenos más accidentados del planeta. Fueron estas carreteras y los mensajeros reales lo que permitió a no más de 100.000 incas gobernar a más de 10 millones de súbditos. En el momento más álgido de la dominación inca, el imperio se extendía desde el actual Ecuador hacia el sur hasta Chile y desde la selva amazónica hasta el Océano Pacífico. Sus fronteras llegaban a los 4 puntos cardinales. Aquí todo el mundo era gobernado por los incas. En el límite occidental de su reino, cerca de lo que actualmente es Lima, la capital del Perú, se hallan las ruinas de una comunidad que en otro tiempo formó parte del imperio. Pero en 1989, cientos de familias sin hogar se trasladaron y se establecieron allí. La comunidad de Tupac Amaru ha transformado uno de los yacimientos arqueológicos más ricos de Perú en un barrio periférico. El barrio está plagado de vivos y de muertos. Hoy es un día afortunado. Un vecino llamado Gato celebra un rito para dar inicio a una excavación arqueológica. El jefe del proyecto, Guillermo Koch, espera que los dioses sean generosos. Gato hace una ofrenda a la Pachamama, la Madre Tierra, para tener éxito en el proyecto. Gato bendice los 4 puntos cardinales como hacían sus antepasados hace 500 años. En una excavación anterior, Willy descubrió que hay enterradas cientos de momias bajo este barrio. Está construido sobre uno de los cementerios incas más grandes de Perú. En el barrio pronto se instalará un sistema de alcantarillado y conducción de agua, y cuando eso ocurra, las momias desaparecerán. Con los fondos de ayuda de National Geographic, el equipo intentará rescatar todo lo que pueda. Pero solo disponen de 10 semanas. Han iniciado una carrera contrarreloj. La excavación promete ser un reto. Uno de los sectores principales se encuentra justo en medio del patio de la escuela. Esta zona era un cementerio. Era un lugar sagrado. Permaneció intacto durante cientos de años. En 1998, la gente del barrio utilizó bulldozers para allanar este espacio y hacer el patio de la escuela. Trabajar en el patio de la escuela resulta bastante difícil. Tenemos encima a los alumnos, complicándonos la vida, y levantamos tanto polvo que es realmente duro para todos. Pero en este inverosímil escenario, el pasado empieza a emerger. Los niños sienten mucha curiosidad. Están muy interesados. Están aprendiendo mucho. Para ellos es realmente una oportunidad única de conocer el pasado. Y es su pasado. ¿Cómo debía ser la vida bajo la dominación inca? Todo dependía del rango. La vida de un súbdito del imperio era radicalmente distinta a la de un miembro de la élite inca. Con el sudor y el trabajo de sus súbditos construyeron su reino. Sometiendo a quienes conquistaban, los incas forjaron un reino de gran prosperidad. Era una tierra pródiga. Acumulaban toneladas de alimentos en almacenes a lo largo y ancho de todo el imperio, y esto aseguraba que nadie pasaría hambre. Se dice que los incas habían almacenado alimentos suficientes para dar de comer a la nación durante años.
Esto ayudaba a granjearse la lealtad de aquellos a quienes conquistaban, pero la seguridad tenía un precio. Los incas gobernaban con severidad. Bueno, por un lado tenías un pueblo que vivía relativamente satisfecho porque el riesgo de pobreza era mínimo. Pero por otro lado, su libertad también era mínima. Los campesinos recibían parcelas de tierra y se les decía lo que tenían que plantar. Les decían con quién tenían que casarse, dónde podían vivir e incluso cómo debían vestirse. Casi todas sus acciones estaban reglamentadas. Los incas controlaban estrechamente el funcionamiento de su imperio y especialmente las carreteras. Sin una lengua escrita, el sistema de registro se basaba en una serie de nudos. Poco escapaba a su escrutinio. Todo el mundo conocía su lugar en el imperio. Una de las cuestiones más importantes para los incas era la capacidad para controlar a tantos pueblos distintos. Conseguían controlar a sus súbditos, incluso en los confines más remotos de su reino. Incluso aquí, en el límite más lejano, en lo que ahora es Tupac Amaru. Ha pasado una semana desde que el equipo de Willy empezó a trabajar. La excavación ha dado ya abundantes resultados. El patio de la escuela está justo encima de la zona de enterramiento de una casta superior, un gran cementerio para la élite inca. Aquí, bajo uno de los lugares más pobres del mundo, yacen unos cuantos privilegiados del ayer. Las conchas de Spondylus traídas desde Ecuador eran más valoradas que el oro. En el patio de la escuela, la colisión entre el pasado y el futuro ha revelado su aspecto más desagradable. La han destruido completamente. Se le ha metido la máquina. Por lo menos todo esto pertenece a un mismo fardo. Momias envueltas en algodón, enterradas en enormes fardos, han sido destrozadas por los bulldozers. Partes del cuerpo y ofrendas han quedado desmenuzadas y mezcladas con la tierra. Esta ha quedado partida. Es terrible, ¿no crees? Era un enterramiento de alto rango y ahora es un revoltijo. Aquí tenemos un trozo de maíz que formó parte de las ofrendas de esta momia. Un novillo de hilaza que servía para tejer. Las plumas y esto es parte de la cinta que la sujetaba. Recuperaremos parte de este material, pero es una tragedia. Es un dilema difícil, la arqueología frente a las necesidades de una población en crecimiento. Hay casi 1.400 niños que estudian en Tupac Amaru. Estos niños van a crecer y cada uno de ellos tendrá 4, 5 o 6 hijos. Y eso creará mucha presión sobre los yacimientos arqueológicos. A partir de las piezas dispersas por el patio, pueden empezar a reconstruir el pasado. Como si fueran detectives, Willy y su equipo han aprendido a interpretar a los muertos. Parece que este niño era alguien importante. Los tocados de este tipo solo los utilizaban personas de alto rango en el periodo inca. Los antropólogos físicos pueden leer en los huesos y los dientes para obtener más pistas. Es solo un niño. Sí, ahí tenemos el primer molar. Empieza a salir. Diría que no tiene más de 6 años. La excavación arqueológica consiste en reconstruir el pasado a base de fragmentos, como un rompecabezas. Hay 1 millón de piezas que tenemos que encajar. Con cada hueso y con cada momia que encontramos, una persona cobra vida. Este era un niño de una familia rica. ¿Cómo era su vida como súbdito de los incas aquí, en los confines del imperio? ¿Y por qué se interrumpió?
Puede que nunca conozcamos la respuesta, pero el arqueólogo Johann Reinhardt ha encontrado algunas respuestas sorprendentes en las cimas andinas sobre otros niños del imperio. He pasado más de 20 años escalando los Andes y he tenido mucha suerte. He encontrado aquí arriba cosas increíbles. Nunca deja de asombrarme que los incas consiguieran subir a estas altitudes. Es muy duro. ¿Te imaginas lo que debía ser intentar hacer esto hace 500 años? Aquellos tipos eran algo especial. Obviamente tenían que ser escaladores. Quiero decir que sabían cómo hacer esto. Aquí arriba, entre estos picos extraordinariamente altos, los incas llevaban a cabo sus rituales más importantes. Los incas no solo rompieron barreras físicas, sino aún más importante, rompieron una barrera psicológica. Entraron en el reino de los dioses. Veneraban a toda clase de dioses. Había dioses del sol, de la luna, de otros astros. Pero las montañas en particular desempeñaban un papel importante porque se creía que controlaban la meteorología. Por eso rendían culto a las montañas con ofrendas tan importantes. En 1999 fui con un equipo de arqueólogos peruanos y argentinos al monte Llulillaco, que está a 6.700 metros de altitud en la frontera entre Chile y Argentina. Es el yacimiento arqueológico más alto del mundo. Encontramos 3 momias incas increíblemente bien conservadas. Las 3 eran de niños, sacrificados como ofrendas a los dioses. A una, por desgracia, le había caído un rayo, pero seguía intacta. Siempre había deseado ver la cara de un inca. Pero nunca pensé que podría mirar directamente a la cara de un niño inca. Cuando retiré la tela, tuve la sensación de que había retrocedido en el tiempo. Y de pronto estaba allí con esa niña, pensando qué debía sentirse al ser ofrendado a los dioses. Debió tener un coraje extraordinario y a la vez un gran sentido de la responsabilidad. 500 años después, esta niña comparte su historia. El análisis del ADN ha revelado que 2 de las momias bien pudieron estar emparentadas. Quizá una familia ofreció a 2 de sus hijas para apaciguar a los dioses de la montaña. Las momias son auténticas cápsulas del tiempo porque nos permiten remontarnos en él de un modo que no es posible por ningún otro medio. Proporcionan la clase de información que solo puede obtenerse a través de los cuerpos, a través de los seres humanos. Las momias podrían ser el más valioso de los legados que nos dejaron los incas. Aquellas que proceden de distintas partes del imperio proporcionan distintas piezas del rompecabezas. En Tupac Amaru, el equipo de Willy ha excavado a una profundidad suficiente como para encontrar momias intactas, conservadas por las secas arenas de la desértica costa del Perú. Estas momias son únicas, son enormes. Envueltas en metros de algodón, puede que haya hasta 7 cuerpos dentro de cada fardo. Rebosan información acerca del pasado. Es el sueño de todo arqueólogo. Tiene que pesar 1 tonelada, 80 kilos por lo menos. Creemos que hay una familia entera ahí dentro. 3, 4, 5 individuos. Algunas de las momias de Tupac Amaru presentan otro rasgo único. Les pusieron cabezas falsas, hechas de algodón prensado, representan la cabeza de un individuo.
son muy poco comunes. Solo se conocía una antes de nuestras excavaciones, y algunos dudan de que pertenezca al periodo inca. Estamos todos muy impacientes por ver qué hay dentro de este fardo, pero tendremos que esperar. Tendremos que hacerlo en el laboratorio. Conforme pasan las semanas, al laboratorio va llegando una momia tras otra. Pero pasarán meses antes de que las destapen. Al equipo le quedan 5 semanas. Cada día las presiones del barrio en crecimiento les pasan factura. Hay 1.140 familias viviendo en Tupac Amaru. Eso equivale a unas 14 o 15.000 personas. Carecen de suministro de agua, alcantarillados e instalaciones. Como puede verse, el agua penetra en la tierra y cada día se destruyen más momias. Por eso este rescate es tan importante. El equipo se apresura a desenterrar las momias y llevarlas a un lugar seguro. Pero no solo están en peligro los fardos. Las ofrendas enterradas con ellos proporcionan información acerca de las personas que vivieron aquí. Cuanto más hondo excavan, más fardos aparecen y con ellos más pistas. Una pieza de cerámica puede ayudar a datar un cementerio. Esta es más valiosa que el oro. El laríbalo es la cerámica clásica de los incas. Confirma realmente la relación entre la gente enterrada aquí y el imperio inca. Basándonos en su riqueza, parece que eran súbditos satisfechos del imperio. Pero la dominación inca duró poco. Es realmente asombroso que el imperio inca durase solo unos 100 años. Fue un reino muy breve. Durante casi un siglo, la vida de los incas prosperó, hasta que su deslumbrante y bien organizado reino atrajo la atención de los extranjeros de medio mundo. Era el año 1530 y los mensajeros reales traían noticias desde la frontera. Una misteriosa enfermedad había invadido los confines del norte del imperio. La viruela había segado miles de vidas y el soberano inca había muerto. Había estallado una guerra civil entre los 2 hijos del rey. Uno de ellos, Atahualpa, estaba resuelto a hacerse con el trono. Pero no tenía idea del legado por el que estaba luchando. Un pequeño grupo de españoles había llegado en barco. Viajaban por las carreteras incas. Los españoles trajeron las enfermedades a México, que se propagaron luego por toda Sudamérica, preparando así el terreno para el hundimiento del imperio inca. Gracias a ello fue mucho más fácil para un pequeño grupo de españoles conquistarlos. Impulsados por la codicia y bajo el mando de un militar analfabeto llamado Francisco Pizarro, un variopinto grupo de menos de 200 jinetes y soldados de a pie marchaba derecho al corazón del imperio. Las noticias sobre ellos les precedían. Atahualpa había salido vencedor en su batalla por el trono. Distraído por la victoria, dejó pasar a los intrusos. Le habían asegurado que no eran una amenaza. La abigarrada tropa de españoles avanzaba sobre extrañas criaturas cuadrúpedas. Les permitieron marchar por las carreteras sin control alguno. Era un sonido poco familiar el que resonaba en los pasos montañosos.
No podían saber que esta visión de otro mundo pronto desvelaría su verdadera naturaleza. Los españoles eran muy distintos. No había habido contacto con la civilización europea, así que todo, desde las espadas de acero hasta los caballos, era nuevo, totalmente nuevo para los andinos. Aunque pocos en número, los conquistadores tenían las de ganar. Los incas subestimaron la perversidad de sus enemigos. Los españoles concertaron un encuentro con Atahualpa, pero le tendieron una emboscada. En cuestión de horas consiguieron matar a miles de incas, sin una sola baja entre sus filas. Fue una victoria espectacular. El sol había empezado a ponerse en el imperio. Solo una llama continuaría brillando. Después de la conquista, un pequeño grupo de incas huyó hacia una remota región de los Andes llamada Vilcabamba, y allí lograron permanecer ocultos casi 40 años. Casi 5 siglos después, una expedición se dirige hacia el último refugio de los incas. Con el apoyo de National Geographic, el equipo internacional está dirigido por el explorador Peter Frost. Hace 2 años localizamos lo que parecía un lugar de enterramiento inca y una plataforma inca a lo largo de las estribaciones de una sierra. Está en el corazón de Vilcabamba, la zona donde los incas se refugiaron después de la conquista española. Estamos un poco nerviosos, pero también emocionados. Si encontramos algo allí, será un hallazgo histórico decisivo. Peter y el equipo tienen por delante un duro viaje a pie de 4 días. Un helicóptero lleva al resto del equipo al yacimiento de Vilcabamba. Sobrevuela las cimas andinas en otro tiempo sagradas para los incas. La antigua ciudad de Choquequiró se encuentra aquí abajo, unas enormes ruinas incas que ahora empiezan a excavarse. Un grupo de arqueólogos peruanos, incluido el doctor Alfredo Valencia y la arqueóloga geofísica Meg Waters, se unen a la expedición que partió a pie hace una semana. Los arqueólogos tienen una gran cantidad de terreno que examinar. Peter está impaciente por empezar. El extremo occidental de estas montañas se llama Cerro Victoria. Que sepamos, no ha sido visitado por arqueólogos ni exploradores de ningún tipo. El equipo tiene solo 4 semanas para trazar el mapa y excavar una zona aproximada de 4 kilómetros cuadrados. Este yacimiento es tan amplio y tan disperso que vamos a dividirnos en 3 equipos que trabajarán en lugares distintos para abarcar la mayor parte de terreno posible. Justo cuando se inicia esta excavación, la de Willy, en el extremo opuesto del imperio, se acerca a su fin. El invierno ha llegado a Tupac. Los arqueólogos han estado trabajando día y noche. Se les acabarán los fondos en una semana y aún queda mucho por excavar. Los dioses, según parece, han sido generosos con los arqueólogos. La ofrenda de gato a la Pachamama hace 9 semanas ha dado fruto. El equipo ha descubierto casi 200 fardos y desentierran más cada día. Willy, ven para que veas la última falsa cabeza. Mírala, ¿ven? El problema es que ya estamos en los últimos días y tenemos que sacarlos rápido, porque ya no vamos a tener mucho tiempo. Y es una de las más grandes que tenemos ahora. Vamos a tener que correr. El progreso pisa los talones a los arqueólogos. Las compañías de servicios han empezado las instalaciones. Una vez más, el pasado entra en colisión con el futuro. El equipo rescatará tanto como sea posible antes de que se le acabe el tiempo. Ya casi estamos acabando.
En cierto modo, nos están echando. La compañía eléctrica empezó a instalar los postes hace un par de semanas. Y entonces, mientras cavaban para plantar uno de los postes, encontraron este fardo enorme. Gato está limpiando el fardo de una momia de niño. Como un miembro más del equipo de Willy, Gato ha desarrollado un profundo respeto por su pasado. Pero también es residente de Tupac y padre. Quiere un futuro decente para sus hijos. Tengo 5 hijos, padre de 5 hijos. Nos preocupa que no tenemos lo suficiente que uno necesita, lo básico. No tenemos agua, por ejemplo. No tenemos luz. Son 10 años que estamos en este plan. A los 10 años por lo menos ya podemos iluminar nuestra estupa cámara ya para vivir tranquilo, sentarnos ya. Nosotros estamos hasta viejos, ya nos estamos volviendo ya. Cuanto más viejo ya, pues, ¿para qué vamos a hacer más? Para los hijos hay que hacerlo ahora. Rápido pero con cuidado, ¿ya? Es una situación muy violenta. Sabemos que vamos a tener que dejar aquí varios, muchos, quizá cientos de fardos. Pero así es la vida. No hay más recursos, no hay más tiempo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Puede que no lo hayan rescatado todo, pero han conseguido salvar más de 200 fardos. ¿Qué nos enseñarán ellos acerca de la vida en el Imperio? ¿Y arrojarán luz sobre uno de los capítulos más oscuros? ¿La vida tras el hundimiento del Imperio? Esta fue una de las más increíbles conquistas que se ha llevado a cabo en la historia. Así que podemos hablar de un espectacular cambio realizado en un muy breve periodo de tiempo. Ahora unos mercenarios controlaban el reino. Agotaron los recursos y explotaron al pueblo. Tenían poco interés en la organizada forma de vida de los incas. Iban tras el oro. Incluso el gran Atahualpa era solo un peón. Suplicando por su vida, Atahualpa acabó ofreciendo a los españoles una estancia llena de oro. Era un botín increíble. Se apropiaron del rescate y mataron a Atahualpa de todos modos. En los años siguientes, los incas intentaron numerosas veces recuperar su reino, pero no lo consiguieron. El último reducto del imperio desapareció por fin en su refugio montañoso de Vilcabamba. Al cabo de una semana de iniciar su expedición, Peter Frost y el Dr. Valencia descubren que el yacimiento es aún más rico de lo que se habían imaginado. Tenemos una muralla y estructuras que son obviamente de diseño inca. Y estamos encontrando cerámica que también presenta características incas. Es evidente que aquí vivió una considerable comunidad. En una cresta más abajo, el equipo del Dr. Valencia ha empezado a excavar una estructura redonda que, según sospechan, era una vivienda. Los restos que están desenterrando no parecerían gran cosa para ojos profanos, pero para el Dr. Valencia tienen un valor enorme. Encontrar tesoros, oro, plata. A los arqueólogos no nos interesan estas cosas. Lo que nos interesa es estos tiestos. Estos tiestos son verdaderos tesoros de información, porque a partir de estos tiestos nosotros sabemos cómo vivían en la época incaica, qué cosas hacían, cómo era su... Este asentamiento fue abandonado. No sabemos exactamente cuándo, pero debió de tener algo que ver con la conquista española. El equipo de Peter ha descubierto un edificio de piedra que esperan arroje luz sobre los últimos días de la gente que vivió aquí. Resulta conmovedor porque parece haber habido un asentamiento que se ocupó principalmente después de la conquista, cuando los incas lo utilizaron como último bastión contra los españoles. Siento cierto respeto al ver todo esto, mucho más de lo que cualquiera de nosotros jamás hubiera imaginado. El mero hecho de encontrar un edificio tan bien conservado como este almacén es extraordinario.
Creo que es el edificio más completo, más intacto que hemos visto, ¿no? Esto es un trozo de piedra maciza. Es una obra de mampostería de alto nivel, realmente un buen trabajo. Hay restos incas dispersos por todos estos montes. Cada día se desentierran más, y no solo por los arqueólogos, sino por los nuevos campesinos que se han trasladado a la zona. La casa de Valentín Saca está llena de objetos de sus antepasados. Esto sí he encontrado. Es inca es. Esto también es inca. Después esto también. Valentín se trasladó aquí hace 2 años en busca de una vida mejor para su familia. Ahora está reciclando su patrimonio. Ahí estaban piedras de inca. Acá está mi pared. Y voy a hacer una casa. Ha desmantelado ruinas incas a fin de construir un nuevo hogar para su familia. Son extremadamente pobres, solo intentan sobrevivir. Pero incluso las acciones más inocentes pueden tener graves consecuencias. Sabes que cuando los campesinos se instalan en estas remotas regiones boscosas, se produce un ciclo de destrucción. Descubren yacimientos arqueológicos que son saqueados y poco después no queda nada de ellos. De nuevo en la plataforma, han empezado a excavar. Pero hasta el momento los hallazgos son perturbadores. Dice Carlos que esto ha sido saqueado, esta tumba de aquí, lo cual es sorprendente. Me desconcierta porque en la superficie no hay señales de intrusión. Estas tumbas pueden decirnos mucho acerca de lo que fueron las vidas de esta gente, pero de esta no queda nada. Se encuentran con que las tumbas han sido saqueadas una tras otra. Es asombroso que incluso en un lugar tan remoto como este, a mediodía a pie de la aldea más cercana, a 4 días a pie de la carretera más cercana, los saqueadores hayan llegado antes que nosotros. En todo Perú, los arqueólogos compiten con los saqueadores por llegar antes a las tumbas incas. Casi 65 kilómetros al norte de la excavación de Willy en Tupac Amaru, antiguos cementerios y asentamientos salpican el paisaje, pero los saqueadores han dejado cicatrices que jamás se borrarán. Apenas queda nada del cementerio. Parece la luna. El pillaje que empezó con los conquistadores hace 500 años ha sido una plaga en Perú desde entonces. Generaciones de ladrones de tumbas se han ganado la vida saqueando sepulturas, pero hoy día es un gran negocio ligado a un mercado negro internacional. Algunos de los lugares de enterramiento más ricos de Perú se han visto diezmados. Este cementerio ha sido completamente barrido. Nunca descubriremos nada realmente acerca de la gente que vivía aquí. El pasado está desapareciendo demasiado deprisa. En un pueblo cercano, casas corrientes se transforman a menudo en tiendas llenas de piezas. Una cámara oculta revela lo extendido que está el saqueo. El problema del saqueo es muy complejo. Tiene que ver con la pobreza de la gente. Tiene que ver con los valores sociales. Tiene también que ver con los escasos recursos de que dispone el gobierno. Esto es Inca, periodo Inca, Inca autóctono. Echar la culpa solo a los saqueadores es demasiado fácil y no resolverá el problema. ¿Cuánto cuesta esta? 70 soles. Gran parte del pasado Inca ha sido sacado gradualmente del país y confinado para siempre en colecciones particulares. De nuevo en el laboratorio de Willy, las piezas rescatadas de Tupac Amaru ya están a salvo. Permanecerán en Perú y descansarán definitivamente en un museo junto a la comunidad que las desplazó.
Las salas están repletas de fardos de momias que esperan para revelar sus historias. Este es el momento que esperamos desde hace meses. Es la primera vez que este tipo de fardo va a ser desenvuelto bajo un estricto control. Ahora así. A ver. ¿Cómo está? A ver, un poquito más adelante. Me hubiera gustado excavar este cementerio hace 20 años y disponer de 20 años más para estudiarlo. Va a proporcionarnos grandes respuestas. Analizar las ofrendas va a proporcionarnos pistas. Mira este cielo. ¿Quiénes eran las personas enterradas bajo Tupac Amaru y cuál era su función en el imperio? Basándose en los estudios de campo, Willy sospecha que esta fue una comunidad de tejedores, una de las artesanías más prestigiosas del imperio. La mayoría de estas personas llevan consigo instrumentos textiles. La producción textil era un aspecto importante del imperio inca. Este individuo era sin duda una persona rica. En la sociedad andina, los tejidos eran uno de los productos de mayor valor. Esto es realmente valioso, ¿no? Los tejidos valían incluso más que el oro. ¿Producían estas personas los tejidos para la administración inca? Esa es una de las principales preguntas que nos planteamos. Cada pieza proporciona nuevas pistas. La porra de guerrero. Pero también suscita nuevos interrogantes. ¿A quién pertenecía esta arma? ¿Y era amigo o enemigo del imperio? La vara, ¿no? Sí. El fardo del guerrero contiene más de un cuerpo. El fardo pequeño de este niño está dentro del fardo mayor, que está cediendo y tenemos que sacarlo antes. Ustedes sostengan abajo. Alrededor del 45-46% de los fardos que hemos podido recuperar corresponden a niños. Para nosotros resulta muy intrigante. Es casi un misterio. Y los antropólogos físicos trabajan duramente para determinar por qué morían los niños en esta zona. Es un unco. Ah, es un unco de un bebé. Una túnica aparece envuelta en el fardo pequeño del niño, así como envoltorios con ofrendas. Un peine, unas pinzas de plata y una balanza. ¿Qué significaban en la vida de este niño? No alcanzaba los 6 meses de vida, y por sus plumas y por los adornos, era probablemente un niño de familia rica. Quizá presenció los últimos días prósperos del imperio, poco antes de la conquista. Un fardo del cementerio es distinto de todos los demás. Basándose en la cerámica encontrada en él, Willy cree que este enterramiento tuvo lugar después de la conquista española. Este es un fardo muy especial. Pertenece en apariencia al comienzo del periodo colonial. Se sabe muy poco sobre la etapa posterior a la llegada de los españoles a Perú. Nos hacemos preguntas acerca de la época de la conquista que causó tanta conmoción. Cuando vieron a esos curiosos personajes con extraños animales y aquellas armas de fuego totalmente desconocidas para ellos, problemas de salud, inanición, las tensiones que debieron padecer. Los españoles desbarataron el imperio y convirtieron a sus súbditos en esclavos. En solo 50 años, el hambre, la crueldad y la enfermedad diezmaron la población.
El fardo parece reflejar los tiempos difíciles que llegaron con la conquista. Contiene solo una pequeña ofrenda, una calabaza. El fardo de un bebé yace junto al cuerpo del adulto. Se conserva en casi perfecto estado. Sus manos. Mira sus dedos, ve. Está completito. Los antropólogos físicos estudiarán los huesos para conocer los detalles de su vida y de su muerte. Sí, parece que tiene unos 3 años. ¿Esta porosidad? Sí, la porosidad, de hecho, indica que estaba muy enfermo en el momento de su muerte. Probablemente padecía desnutrición y quizá también algún tipo de anemia. Es un caso extremo. Sí, está muy marcada. Está fatal. Parece un niño muy enfermo. Sí. Este niño nos proporciona una visión de un capítulo del que conocemos muy poco, pero que fue esencial. ¿Qué nos revelará el adulto del fardo? Es una mujer, quizá la madre del niño. Cuando la miro a la cara, me pregunto quién fue, cómo murió. Estamos realizando estudios de ADN para determinar el parentesco. Estudiamos también la dieta a través del análisis químico y físico. Este va a ser un estudio a largo plazo. Nos llevará unos 5, 6, 8 años. Para nosotros, como peruanos, es muy importante porque nos ayuda a comprender nuestro pasado, saber de dónde venimos y a dónde vamos como nación. Estamos adquiriendo un nuevo sentido acerca de nosotros mismos. Hoy día, en los Andes, perdura aún el impacto de la conquista. Ahora, la mayoría de los indígenas viven la pobreza. En el pequeño pueblo de Payata, la gente malvive gracias a la tierra. Pero las en otro tiempo fértiles tierras del imperio son ahora pobres y la desnutrición es una amenaza. Esto fue antiguamente un próspero bastión inca. Los almacenes que hace 500 años rebosaban de víveres, ahora se alzan como espectrales recordatorios de lo que fue un reino pródigo. Dispersas por las laderas de las montañas, las terrazas incas se desmoronan. Pero aquí, en los montes que se alzan sobre Payata, la esperanza se renueva. Los aldeanos han recuperado la sabiduría de sus antepasados. Están reconstruyendo las terrazas de los incas. Emilio Huarcaya espera que sus esfuerzos cambien la suerte de su familia. Tienen solo unas semanas para empezar a cultivar. Estamos restaurando los andenes como los incas. Somos fuertes como los incas, que llevamos la sangre de los incas. Las terrazas están casi acabadas, pero serán inútiles sin suministro de agua. Después de siglos de abandono, los ingeniosos canales de agua incas han quedado obstruidos por las malas hierbas. Con el apoyo de ADESA, un grupo dedicado al bienestar de las comunidades andinas, también se están restaurando los canales de riego. Las terrazas están por fin acabadas. Es hora de abrir los canales.
Aquí, en Payata, han resucitado las terrazas de sus antepasados. La cosecha está en camino. El espíritu del gran imperio se mantiene vivo. En Tupac Amaru, los niños aprenden los nombres de los soberanos incas. Sus antecesores no serán olvidados. En Vilcabamba, la expedición ha designado a Valentín guardián del yacimiento arqueológico donde vive. Ahora protege su rincón de los Andes. En los montes alrededor de Payata, las terrazas han dado su primera cosecha en cientos de años. La gente de Payata ha iniciado un nuevo capítulo en su vida. Nunca tengo la sensación de estar estudiando una historia pasada cuando estudio a los incas, porque su cultura ha sobrevivido. La gente de los Andes la lleva dentro de sí. Su cultura está llena de costumbres, creencias y pautas de conducta incas. La gente conserva aún la cultura inca en sus corazones. Algunos andinos piensan que aún existe un Pachacuti, un tiempo futuro que cambiará el mundo. Y que cuando llegue, recuperarán el pasado esplendor, se producirá el ciclo inverso hacia los tiempos dorados de que disfrutaron cuando los incas estaban en el poder. El espíritu del gran imperio sigue vivo.